Hola, hoy te voy a mostrar cómo realizamos la restauración de esta piscina, ya que tenía grandes pérdidas de agua. Por supuesto que en trabajos como estos es fundamental la preparación del soporte. Es por eso que la primera tarea que hacemos es la del hidrolavado de toda la superficie. También vamos a ir desprendiendo las partes sueltas, ayudándonos con una espátula, y vamos a revisar los puntos críticos, como pueden ser algunos artefactos, en este caso luces, que también contenían agua. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en el piso, es decir, en la losa, y vamos a ver que la misma ya tenía varias fisuras, las cuales fuimos abriendo con amoladora para luego rellenar con un producto que vamos a ver a continuación. Por supuesto que por estas fisuras también se perdía mucha agua. Vamos a ir limpiando todo lo que es el volumen de esa fisura para poder recibir el producto. El producto es un epoxi bicomponente. En este tipo de material es fundamental mantener las proporciones, que se mezcla y vean que tiene una consistencia totalmente fluida, lo cual le da la capacidad de ir rellenando perfectamente todo el recorrido de la fisura. Esto cuando endurezca va a quedar soldando el elemento y va a ser totalmente impermeable. Es importante que antes que endurezca se le siembre arena seca para generar un tipo de mordiente con el revestimiento que va a ir por encima. Entonces así se procede el paso a paso, y aquí tenemos algunos puntos problemáticos, como es la esquina de donde entraba agua desde afuera hacia adentro. Por supuesto que lo tenemos que solucionar antes de realizar la impermeabilización. Aquí un punto similar. Bueno, para esto nos vamos a ayudar de un material que es un cemento fulminante. Básicamente es la parte de polvo, que bueno, ya tiene el cementicio y el árido, se mezcla con una pequeña dosis de agua, se va obteniendo esa consistencia tipo pasta, como ven ahí, y directamente con la mano uno la agarra, la acomoda como si fuese una masilla y la dispone para colocar directamente sobre el hueco, ¿no? En este caso acá no había agua en permanencia, pero podría ser directamente sobre una vía de agua, y se realiza el taponamiento inmediato, ¿no? Se lo sostiene y en unos 30 segundos ya se obtura el orificio. Por supuesto que se la va perfilando para dejarlo lo más estéticamente correcto, ¿no? Ahí ya taponamos el agua y procedemos con el siguiente paso. De un lado estamos haciendo la imprimación, que básicamente utilizo un ligante acrílico, agua y un cementicio para poder adherirnos al soporte existente, y después arriba de esto hacemos el impermeabilizante cementicio, que es una parte del látex por 3 partes del polvo. Se mezcla hasta que quede justamente un mortero homogéneo y se lo aplica directamente con llana lisa. Primero vamos a trabajar todo lo que es la pared para posteriormente trabajar el piso. Bien, así venimos avanzando a medida que hacemos puente adherente. Ya estamos en condiciones de arriba de este hacer la impermeabilización. Esta impermeabilización va a ser justamente que no tengamos ningún tipo de fuga de agua, ya sea desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. También la impermeabilización la reforzamos con esta malla de fibra de vidrio, que es de 150 gramos y resiste los álcalis, lo que nos va a asegurar la permanencia en la masa por muchísimos años. Y vemos cómo se esparce directamente sobre la superficie, y así queda una vez terminada la primera mano, ¿no? Entre mano y mano se pueden esperar unas 5 a 6 horas. Importante proteger todas las esquinas para tener una mejor terminación. En este caso lo hicimos con cinta de mascarar. Y así va quedando. Aquí ya estaríamos en la segunda mano. Se dan 2 manos cruzadas de producto. La idea es que quede mínimamente unos 2 milímetros de espesor, y esto nos va a asegurar la protección. Después a las 2 semanas ya ven cómo está seco el soporte. Lo limpiamos y vamos a preparar una solución con un ácido muriático. Acá lo que me interesa es aplicarlo sobre la superficie. Vean cómo hace una especie de efervescencia, significa que el ácido está actuando, y quiero reducir su nivel de alcalinidad del soporte, ¿no? ¿Todo esto para qué? Para que pueda
ser compatible la pintura que vamos a aplicar ahora y pueda agarrar bien. Vemos cómo esparcimos la solución de ácido y luego enjuagamos con abundante agua. Acá sí me interesa que no quede ningún resto de ácido dando vuelta, por eso vamos a ir directamente con la manguera enjuagando, y también nos vamos ayudando con la escoba a retirar bien todo el exceso de ácido, ¿no? Pues podemos ayudarnos con una lija para prolijar algunos hilos y cantos, y ahora sí ya estaríamos en condiciones, una vez seco, de recibir la pintura. La pintura de la primer mano a una imprimación, la cual la reduzco con 10% de agua. En este caso utilicé una pintura de base acrílica que me permitía pintar rápidamente, ¿no? Primero hacemos todos los extremos, y puntos más difíciles, y luego procedemos directamente a aplicar sobre toda la superficie con rodillo. Dijimos una mano de imprimación y luego 2 manos cruzadas puras. Eso es lo que se aplicó aquí. Bien, aquí ya vemos cómo se va terminando la segunda mano, ¿no? Una mano completa. Vean que había una media sombra, también eso facilita un poco la aplicación en épocas de pleno verano como ahora. Y este es el resultado final ya. La pileta totalmente restaurada, impermeabilizada y con su nueva protección. Aquí se esperarán 10 días mínimamente para poder ser llenada y bueno, que la familia vuelva a disfrutar esta temporada. Si te gustó el video, compartilo, suscríbete y muchas gracias.